El grupo terrorista Estado Islámico reclamó la autoría de los atentados el miércoles que mataron a decenas de personas en Irán. Aunque el régimen iraní se apuró a responsabilizar a Israel, este atentado deja una vez más al descubierto la eterna pugna entre dos ramas del Islam en disputa. De Irán y sus conflictos internos hablaremos en esta edición de Noticias. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Destacamos: el llamado Estado Islámico señaló en un comunicado que 2 de sus miembros hicieron detonar sus cinturones explosivos. Más de 80 personas murieron este miércoles en 2 explosiones en la conmemoración de la muerte de un alto general iraní. En Beirut, la capital del Líbano, es sepultado el número 2 de Hamás. En esta edición de Noticias analizaremos cómo el asesinato de Saleh Haruri podría recrudecer las hostilidades en Oriente Próximo. Y además, la nueva arma de Rusia en su guerra contra Ucrania. La Casa Blanca dice que Moscú ha empezado a utilizar misiles balísticos norcoreanos mientras intensifica su campaña aérea contra Kiev. Estado Islámico reivindicó la autoría del devastador atentado terrorista de la ciudad iraní de Kermán. El grupo dijo en un comunicado difundido en Telegram que 2 de sus miembros hicieron detonar sus cinturones explosivos cerca de la tumba del general Qasem Soleimani en el 4º aniversario de su muerte. Y el presidente de Irán, Ibrahim Raisi, prometía vengarse de Israel, al que responsabilizó de la masacre que se cobró la vida de más de 80 personas. Sin embargo, y como hemos visto, los atentados tienen la marca del llamado Estado Islámico e iban dirigidos contra los asistentes de la conmemoración de la muerte de Soleimani, asesinado por un dron de los Estados Unidos en 2020. Se trata de los atentados más mortíferos hasta la fecha en la República Islámica. Y ampliamos esta noticia, lo hacemos con el académico Luciano Zacara, experto en Oriente Medio. Nos recibe ahora mismo en directo desde Doha. Muy bienvenido, señor Zacara. Estado Islámico de denominación sunita decide atacar en un país chiita. ¿Es otro atentado más en la pugna por el poder dentro del Islam entre chiitas y sunitas? Bueno, al parecer ISIS no ha desaparecido ni tampoco desapareció su ideología, que buscaba principalmente una disputa sectaria dentro del Islam, en vez de priorizar otros intereses que aunan y que unifican al mundo islámico, como puede ser, por ejemplo, la causa palestina. Este atentado en Irán demuestra que están más interesados en reducir la influencia que pueda tener Irán o el peso que pueda conseguir Irán a partir de este conflicto en Palestina que precisamente la causa palestina. Irán está en un periodo preelectoral con una amplia oposición también a un régimen religioso autocrático. ¿Cuál es la situación interna entre las distintas facciones en Irán? Bueno, en este momento las elecciones legislativas que van a realizarse en un par de meses, recién hace poco se han dado a conocer las listas de candidatos, todavía no he tenido tiempo de mirarlo, pero cerca del 30% ha sido descalificado, mucho menos que en otras ocasiones. La oposición básicamente en Irán reformista ha prácticamente desaparecido en estos momentos, en esta coyuntura política no hay fuerzas opositoras importantes dentro de Irán, y este tipo de atentados y sobre todo la posición que está teniendo Irán en el conflicto de Gaza está haciendo que se unifique bastante las posturas políticas de determinados grupos. Si bien hay otros que critican muy fuertemente al gobierno y que incluso han criticado el hecho de que se llore a los muertos del atentado de ayer porque se los considera como miembros del régimen y no como alguien, como opositores precisamente. Señor Zacara, estamos viendo además cómo esta pugna por el poder entre chiitas y sunitas se extiende por Oriente Medio. ¿Cuán peligrosa, en su opinión, ve usted la situación? Bueno, la politización de esta disputa sectaria siempre es peligrosa, siempre ha llevado a confrontaciones muy grandes. El hecho de que Arabia Saudí e Irán hubieran normalizado las relaciones en marzo hacía ver que era posible ver un futuro en donde las disputas sectarias se redujeran mucho. Incluso en esta actual coyuntura de la guerra de Gaza, tanto Arabia Saudí como Qatar, como Turquía, como Irán tenían posiciones bastante más cercanas en relación a lo que había que defender o cuáles eran los intereses principales del mundo musulmán frente a lo que estaba pasando. Esto agrega obviamente un elemento nuevo de disputa sectaria que puede otra vez avivar esta división, esta grieta que existe entre suníes y chiíes, y hay que ver cómo responden los países de la región. Por ahora todos han criticado el atentado
y han expresado sus condolencias con respecto a lo que ha pasado a las autoridades iraníes. Esperemos que esto no vaya a mayores, porque lo que pasó en el 2014-2015 afectó muchísimo los países de la región y agrandó mucho esa brecha que existía entre suníes y chiíes. Luciano Zácara, experto en Oriente Medio, muchas gracias. Gracias a ustedes. En Beirut se celebró el funeral del número 2 del movimiento islamista palestino Hamas, que murió en una explosión este martes. Se trata de Saleh al-Harouri, era una figura clave del grupo considerado organización terrorista por varios países de Occidente, incluida Alemania. Fue su líder político adjunto y cofundador de su ala militar. Ahora sus restos descansan en la capital del Líbano. El grupo islamista libanés Hezbollah culpa a Israel por el asesinato del líder de Hamas. El gobierno libanés llevó, de hecho, este asunto ante la ONU. Y mientras se aclara la situación de la autoría, queremos poner el foco en Saleh al-Harouri, quien es el segundo jefe de Hamas y además el hombre que se entendía con Hezbollah en el Líbano. Miquel Ayestarán, experto en Oriente Próximo, con novedades desde Estambul. Miquel, ¿qué implicaciones puede tener su asesinato para una estructura islamista terrorista que enfrenta además una guerra con Israel? Bueno, de momento, como es habitual en este tipo de situaciones, Israel ni ha confirmado ni ha desmentido de manera oficial la autoría del asesinato de Saleh al-Harouri, pero hay que decir que este conflicto entre israelíes y palestinos está marcado por asesinatos de este tipo desde hace décadas. De hecho, hoy que vemos estas imágenes del funeral de al-Harouri, se recuerda que el primer asesinato que se produjo en Beirut de un dirigente palestino fue en el año 72. Entonces fue el caso de Kanafani, y hoy los cuerpos de Kanafani y de al-Harouri descansan en el mismo cementerio de los mártires. Hasta ahora lo que ha quedado claro es que eliminar a los diferentes dirigentes que ha tenido tanto el ala política como militar de Hamas no ha ayudado a resolver la situación ni a ganar la guerra, sino todo lo contrario, y es lo que ha dicho también el ex primer ministro Olmert, diciendo que en el mismo instante en el cual Israel elimina a uno de estos líderes, su sucesor ya se pone a trabajar, ya está en marcha. Por lo tanto, la eliminación de al-Harouri no significa que jamás haya perdido esta guerra, ni muchísimo menos, porque su sucesor ya estará trabajando, como ha pasado a lo largo de la historia en este conflicto. Y hablemos del papel del gobierno libanés. Puso una queja ante la ONU atribuyendo este ataque que llama terrorista contra Israel, pero al mismo tiempo permite la coexistencia de estos grupos islamistas en su territorio, grupos a los que una gran parte de la comunidad internacional señala como terroristas. Aquí la pregunta, ¿qué intereses defiende el gobierno libanés? En un país como el Líbano hay un Estado dentro del Estado, que es Hezbollah, y en este caso, desde luego, poco o nada tiene que hacer el gobierno libanés. Quien tiene la última palabra es Hezbollah, como se ha demostrado por ejemplo, en la guerra de 2006. En estos días, precisamente, el ministro de Exteriores libanés se encuentra en Estados Unidos, ha podido conceder una entrevista a la cadena CNN y él mismo ha confesado que ellos, desde luego, como gobierno, no tienen interés alguno en celebrar una nueva guerra, pero que esa última decisión está en manos de Hezbollah. Y esa decisión de Hezbollah, recordemos, es la última palabra la va a tener la República Islámica de Irán, que es el país precisamente que creó este grupo entre lo que entonces era la minoría chií libanesa. Por lo tanto, el gobierno libanés poco o nada tiene que hacer, aunque hay que decir que en estos 3 meses el ejército libanés sí está jugando un rol importante a la hora de mantener a estas milicias palestinas lo más alejadas posibles de la frontera con Israel. Ese rol sí que está siendo activo por parte del ejército, pero insisto, y hay que tener muy claro que la última palabra en todos los movimientos que va a hacer Hezbollah en esta guerra la va a tener Irán y no el gobierno libanés. Muy bien, muchas gracias, Miquel. Ahí estarán en Estambul. Gracias a vosotros. Y hablamos ahora de la otra guerra, la de Ucrania, que continúa con la misma dureza. El ejército ruso empezó el año pasado lanzando uno de los ataques más fuertes contra ciudades ucranianas desde que invadió al país hace ya casi 2 años. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dice que su país fue blanco de cientos de cohetes en los últimos días. Rusia, por su parte, acusa a Kiev de bombardear la ciudad fronteriza de Belgorod, matando al menos a 25 civiles. Pero pese a la intensificación de las hostilidades, los observadores afirman que la línea del frente apenas se ha movido.
La Casa Blanca afirma que Rusia dispone ahora de una nueva arma en su guerra contra Ucrania, los misiles balísticos norcoreanos. Vamos a escuchar el anuncio del asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, a este respecto. Según nuestras informaciones, la República Democrática de Corea suministró recientemente a Rusia lanzamisiles y varios misiles balísticos. El 30 de diciembre de 2023, las fuerzas rusas lanzaron a Ucrania al menos uno de esos misiles norcoreanos, que parece haber caído en campo abierto en la región de Zaporilla. Y el 2 de enero, Rusia lanzó varios misiles balísticos norcoreanos a Ucrania, algunos en el marco de su ataque aéreo nocturno. Todavía estamos analizando el impacto de estos misiles. En medio de todo esto, el Pentágono asegura que Rusia utiliza armas norcoreanas. Lo ponemos en perspectiva con la politóloga Alexandra Zhitenko, aquí en Berlín. Alexandra, saludos. Y a propósito de este anuncio, ¿qué podemos decir de la relación entre el régimen de Pyongyang y Putin? Pues mira, yo diría que Corea del Norte y Rusia no son, no las llamaría aliados, son más bien compañeros de viaje actuales. Son dos actores, lo importante es que son dos actores que no tienen nada que perder, porque ambos están bajo fuerte presión de sanciones occidentales. Rusia recurre a Corea del Norte después de que no haya recibido apoyo militar por parte de China. Creo que es el principal motivo por parte de Rusia. Y Corea del Norte tiene uno de los principales, uno de los arsenales de munición soviética más grande del mundo. Los intereses de Corea del Norte son, en primer lugar, la ayuda humanitaria, los productos alimenticios, después la tecnología militar. Y ahí hay que tener en cuenta que Pyongyang pretende convertirse en una potencia autosuficiente en defensa y encuentra muy atractiva la ayuda y el apoyo ruso en tecnología nuclear y espacial. También dinero juega un rol. Y yo creo que Pyongyang podría estar interesante en utilizar acercamiento con Rusia para quizás mover a Washington para suavizar las sanciones. Entendemos. Interesante, Alexandra. Muy breve, la próxima, por favor. Zelensky pide más armas y yo pregunto, ¿más armas pueden darle un giro a la guerra, lograr los resultados que Ucrania no ha logrado hasta ahora? Mira, el equilibrio, tanto militar como económico, se ha movido en contra de Ucrania en esa guerra y es muy difícil ver cómo se puede invertir esa tendencia. Yo veo dos posibles direcciones para esa guerra como tal, hacia más escalada o hacia negociaciones sobre alto el fuego. Un suministro de armas occidentales, como por ejemplo misiles de largo alcance o aviones de caza, podrían quizás facilitar algunos ataques exitosos por parte de Ucrania, pero no creo que la pondrían en una posición de fuerza. Por lo contrario, provocarían una peligrosa escalada con resultados impredecibles. Y el Occidente, que además tiene otras prioridades este año, prioridades de índole electoral, no va a querer arriesgarse a ello. Además, armamento para atacar ¿qué? Se argumenta que Ucrania podría destruir el puente de Crimea, obligar a aislar a Crimea, obligar a Rusia a pedir la paz. Es una ilusión. El principal éxito de la invasión de Rusia fue conquistar el puente terrestre entre el territorio ruso y Crimea. Tampoco puede Occidente proporcionar a Ucrania más soldados y es el problema principal actualmente, que lleva a medidas de reclutamiento cada vez más draconianas y también aumentan resistencia dentro de la población ucraniana. O sea, lo mejor para Ucrania sería un compromiso entre Rusia y el Occidente, a saber, entre Moscú y Washington. Y lo digo explícitamente porque Putin hace unos días dijo que para Rusia, para él, no es una guerra contra Ucrania, es más bien una guerra existencial contra el Occidente porque Occidente quiere debilitar a Rusia estratégicamente. Entonces sería lo mejor serían negociaciones ahora porque más tarde las condiciones y la posición de Ucrania podrían empeorarse. Se nos fue el tiempo. Muchas gracias, Alexandra Zhitenko.
Y mucho más ha pasado este día en el mundo. Lo pasamos a revisar en el siguiente resumen de noticias. Comenzamos en Irak, donde Estados Unidos ha reivindicado la autoría de un ataque aéreo en el que murió un alto mando de un grupo apoyado por Irán en respuesta a los recientes ataques contra sus bases en Irak y en Siria. Desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas, las milicias pro-iraníes han intensificado sus ataques. Los secuestradores de 32 migrantes rescatados el miércoles en el norte de México buscaban extorsionar a sus familiares radicados en Estados Unidos. Así lo afirmó el jueves el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien aclaró que la investigación continúa. Los secuestrados formaban parte de la caravana de migrantes que cruza México, el último país de tránsito en el camino hacia Estados Unidos. Y ponemos atención a El Salvador. El gobierno destruyó allí el monumento a la reconciliación. 3 estatuas en total, estatuas de bronce que conmemoraban los acuerdos que acabaron con la guerra civil, la más sangrienta en ese país centroamericano en 1992. Hubo más de 75.000 muertos. Y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, calificó este símbolo del fin de la sangrienta guerra civil como antiestético y una apología a acuerdos entre izquierda y la derecha de aquella época. Bueno, Bukele, actualmente fuera de funciones por ser candidato a la reelección, celebró la demolición de lo que, según él, simbolizaba un pacto entre exguerrilleros y militares que no significó bienestar para los salvadoreños. Según el Ministerio de Obras Públicas, se va a construir un nuevo espacio público en el lugar. Vamos a hablar de economía con mi colega Rosa Casals. Bienvenida. ¿Qué tal, Jenny? Pues empezamos con la vista puesta en Perú, con una demanda en ese país del año 2015 que abrió el debate sobre quién debe hacerse cargo de los efectos globales del cambio climático, especialmente en comunidades vulnerables. En la ciudad andina de Huaraz, más de 50.000 habitantes ven sus casas y cultivos amenazados por el rápido deshielo de los glaciares. Por eso, en 2015, un agricultor decidió presentar una demanda en un tribunal alemán contra uno de los mayores contaminadores de dióxido de carbono del mundo, el gigante energético alemán RWE. Este año podría dictarse la sentencia. El glaciar Churup en los Andes peruanos está a 5.500 metros de altura. Debido al cambio climático, su deshielo es cada vez mayor, lo que hace aumentar los niveles de los lagos glaciares. Esto pone en peligro al agricultor Saúl Luciano Yuya y su familia, ya que el agua podría inundar su granja. Yuya invirtió en medidas de protección y espera que los supuestos responsables del cambio climático le devuelvan el dinero. Yo creo que sí. O sea, todos tenemos el sentimiento de la justicia climática, de que las empresas están contaminando y no es justo que los que no están contaminando estamos pagando las consecuencias. Ya en 2015 presentó una demanda contra el mayor contaminador de dióxido de carbono de Europa, el gigante energético alemán RWE. Un tribunal alemán aceptó su demanda y este año eventualmente podría dictarse la sentencia. Las demandas contra estados y empresas por el cambio climático van en aumento. Cuanto más acuciante es el problema de la justicia climática, más se trata en los tribunales. En una demanda reciente, el estado de California acusa a empresas como ExxonMobil, Chevron, Shell y BP de esconder su conocimiento sobre la contaminación causada por el carbón, petróleo y gas. No es un asunto así local, sino que esto puede cambiar, ¿no? Así a nivel global. Porque si uno no reclamamos o no decimos nada, vamos a morir así. E incluso si la demanda de Yuya contra RWE fracasara, marca un hito importante, porque por primera vez el tribunal reconoce el nexo causal entre las emisiones de una empresa como RWE y los impactos climáticos concretos. Y en Lima tenemos el gusto de saludar a Eduardo Calvo, que entre otras cosas es vicepresidente del Grupo de Trabajo de Mitigación del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático. Saludos, señor Calvo. Estamos hablando de una demanda muy particular. Un campesino peruano acusa a una empresa concreta, en este caso la alemana RWE, que ni siquiera opera en Perú. ¿Con qué argumentos? Bueno, lo que tenemos ahí es un caso en el cual
alguien ha atribuido que las emisiones, se hagan donde se hagan, generan un impacto a nivel global, y pues ha procedido a demandar a uno de los mayores contaminadores en una de las regiones con mayor responsabilidad histórica por las emisiones de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero, y que además es conocedor desde hace más de 3 décadas del impacto que sus emisiones generan sobre países y regiones vulnerables. Entonces esta persona ha decidido interponer esta causa, pero es una cuestión de si la justicia decide que es acorde al derecho propio de Alemania o no. Claro, hablamos de un proceso que podría tardar años, pero en cualquier caso, ¿qué significaría un fallo contra el gigante energético alemán RWE? Bueno, un fallo en contra de este significaría de que la justicia finalmente reconoce que aquellos que se han beneficiado económicamente por las emisiones, especialmente desde que la humanidad reconoció en que las emisiones se debían reducir, tienen algún grado de responsabilidad. Y esto hará que causas como esta se propaguen a otras regiones y a otros países del mundo, donde se verían alentados todos aquellos que encuentran la posibilidad en sus sistemas de justicia de presentar este tipo de demandas. Es decir, generaría un gran precedente y apoyaría muchos de los aspectos éticos que este tipo de demandas tienen. En la justicia una cosa es la jurisdicción y otra la vertiente moral o ética, digamos. ¿Qué probabilidades cree usted que tiene de prosperar esta demanda contra el gigante energético? Brevemente, por favor. Sí, es muy breve. Esto depende de cómo la justicia de cada país interpreta las leyes y los códigos que existen actualmente. Es decir, si ponemos en primer lugar aspectos como salud, daños a terceros, responsabilidad ambiental, o si se reconoce o prioriza la libertad económica de los agentes, en este caso las empresas, de actuar en aquello que era considerado y que es considerado como legal. Pues estaremos pendientes del fallo de la justicia. Muchísimas gracias por esta entrevista, señor Calvo. Gracias. Buenas. Vamos a otro asunto. La economía mundial depende del transporte de mercancías por vía marítima que transcurre principalmente por el Canal de Suez y el Mar Rojo, pero esta ruta se ha vuelto particularmente peligrosa desde que los rebeldes hutíes del Yemen, respaldados por Irán, entraron en la guerra en Gaza y empezaron a atacar cargueros con nefastas consecuencias para la economía global. Atravesar el Mar Rojo se ha convertido en una travesía muy peligrosa. Rebeldes hutíes de Yemen atacan una y otra vez buques internacionales de carga. Los rebeldes dicen atacar a aquellos que transportan mercancías para países que apoyan a Israel. Por ello, grandes navieras como la danesa Maersk ya no cruzan el Canal de Suez. Según la Organización Marítima Internacional, unas 18 empresas evitan en este momento esa ruta. La ruta alternativa pasa por el Cabo de Buena Esperanza, en el extremo sur de Sudáfrica, pero implica 6.500 kilómetros más de recorrido. Para el carguero medio, esta ruta supone una semana más de viaje, 2 para los buques de mayor envergadura. La nueva ruta puede llegar a costar hasta 400.000 euros más por barco y trayecto. Esto encarece considerablemente el transporte de mercancías. Y pues hasta aquí dejamos la economía de momento, Jenny. Muchas gracias, Rosa. Vamos rápidamente a lo que está pasando en el norte de Europa.
que está siendo azotado por temperaturas gélidas, pero además por fuertes vientos. Finlandia y Suecia, por ejemplo, han sufrido cortes de electricidad generalizados, mientras las nevadas han dejado personas atrapadas durante horas en las autopistas. Un autobús en el que uno no querría estar, varados en medio del caos causado por la nieve. Aunque los equipos de rescate trabajan sin descanso, no hay fin a la vista. La noche anterior los conductores no pudieron avanzar con sus autos y quedaron atrapados en sus vehículos por el frío. Llevo esperando unas 12, casi 13 horas, así que ya sé cómo trabajan. La bajada de las temperaturas ha dejado sin electricidad miles de casas en el norte. Noté en mi despertador que la luz se había ido a las 4 de la mañana. ¿Y qué hizo? Fui a mirar la temperatura y el termómetro marcaba 38 grados bajo cero. Así que arranqué la estufa. El frío extremo y la nieve también han afectado a los países vecinos. Y las cosas van a empeorar antes de mejorar. Los meteorólogos prevén temperaturas aún más bajas para el resto de la semana. Y al finalizar, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, visitaba algunas zonas afectadas por las inundaciones en el país, mientras las comunidades luchan por contener los elevados niveles de ríos y de arroyos aquí en territorio alemán. En el estado federado de Sajonia-Anhalt, Scholz examinó los daños y se reunió con los servicios de emergencia. Recorrió la ciudad de Sergenhausen, donde los diques corren peligro de derrumbarse. Anteriormente, el canciller alemán visitaba el estado vecino de Baja Sajonia, el más afectado por las inundaciones. Se pronostican más lluvias intensas hasta el jueves. Podrían caer hasta el 80 litros de lluvia por metro cuadrado, según las proyecciones. Los habitantes se preparan para la evacuación. Y la reina Margarita II de Dinamarca, reina Margarita, la monarca viva con más tiempo en el trono, fue homenajeada este jueves por miles de daneses. Margarita II paseó por última vez en su carruaje por Copenhague antes de abdicar el próximo fin de semana. La monarca de 83 años reinó durante 52. Le sucederá su hijo mayor, el príncipe Federico. Y aquí nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía y confianza. Soy Jenny Pérez. Esto es Deutsche Welle para ustedes. Noticias en español desde Berlín. Hasta pronto.